Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madresfera. Hoy volvemos de nuevo con un episodio más y hoy además estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de hablar con mi invitada de hoy y de estas cosas que se van dejando y una cosa por la otra y al final de repente digo, no puede ser que no he traído aquí al podcast todavía a Silvia Ramírez de Lactando en Diverso. Por favor, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Agotada. Uy, eso nos define. La vida es, la conciliación es un poco dura y bueno, he tenido algunas dificultades para ubicarme para grabar el podcast, que ya te he explicado antes. Estoy así un poco, he tenido que trasladar los bártulos. No pasa nada. No pasa nada porque... Tienen los hijos que te ocupan el espacio. Sí. La verdad es que no se piensa en eso cuando se va a tener hijos, así de primeras. No siempre dice, bueno, ¿dónde los voy a poner y tal? Pero luego no piensas que van a ocupar tanto tiempo, tanto espacio, tanta energía, todo. Y luego alguien dirá, pues no haberlos tenido. Pues mira, vale, sí, pero bueno, que estamos bien. Pero tenemos dificultades de espacio. Ahí está, una cosa no quita la otra. Exactamente. En fin, de poco espacio, de poco tiempo y de dificultades en la maternidad vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de muchas cosas con Silvia. Y yo he elegido una frase en concreto de tu blog, de lactandoendiverso.com. A ver. Bueno, es muy fácil, pero es que me ha hecho mucha gracia. Para ya sentar aquí ya las bases de lo que viene. Ella nos dice desde su maravilloso blog, Lactando en Diverso: hola, soy Silvia, asesora de lactancia y madre de 2, el mayor con autismo. Tomaron teta y contra todo pronóstico son independientes. Bienvenidos a mi blog. Me parece una declaración de intenciones fantástica, Silvia. Total y absoluta, sí. Es una declaración de identidad, de cómo me siento y un poco de principios, ¿no? También de lo que considero que debe de ser la lactancia materna al final, ¿no? Una opción. Efectivamente. Y que no tiene nada que ver con el retrasos en el desarrollo ni con nada de tontadas que se dicen por ahí. Ahora vamos a repasarlas. Silvia, ahora nos vas a contar un poco sobre ti, cómo llegas a abrir el blog, pero sí que quiero decir que, bueno, que me llena de orgullo y satisfacción pues darte la bienvenida aquí a Buenos Días Madresfera. Yo creo que he seleccionado tus posts en nuestra daily muchísimas veces porque unas cuantas. Sí. Me encanta tu trabajo. Me parece que tienes una voz única y que haces una labor tan bonita, Silvia. Allá por el 2019, en realidad era del 2018, pero bueno, seleccionamos tu blog de nuestros premios Madresfera como mejor blog revelación del 2018 y me llena de alegría ver cómo 3 años después sigues a la carga, sigues creciendo, sigues evolucionando, sigues trabajando, sigues creando y ayudando a la gente, y es que me hace muy feliz porque al final nuestros premios y nuestras apuestas pues son eso, son apuestas, son votos de oye, es que me gusta mucho lo que haces, venga, dale, ¿no? ¡Ay, qué bien, qué maravilla! Pero es verdad, porque un blog es mucho trabajo. Y genera, pero genera muchas cosas. Desde aquí, desde Madresfera, siempre lo defendemos. Y sois los creadores de contenido, los blogueros, las blogueras de nuestra comunidad, dais muchísimo y reconocerlo es nuestro trabajo también. Y empujaros a que sigáis, porque lo que hacéis cuenta y ayuda a mucha gente. Entonces, ver
que eso se va manteniendo, que tú lo vas usando, que vas usando esa energía y que sigues trabajando y que no paras, pues a mí me da mucha alegría. La verdad es que recibir, yo empecé con esto del blog así un poco sin planteármelo mucho realmente, y el recibir el premio Madresfera fue como un empujón, fue un venga, sigue que vas bien. Claro que sí. Genera muchas dudas, y además el tema del autismo y la lactancia es un tema del que prácticamente no se habla nunca, ¿no? Son además dos movimientos sociales muy diferentes, aunque no tanto en algunas cosas, y la verdad es que para mí es un privilegio formar parte de los dos, porque desde que nació mi primer hijo, que ya me metí en una asociación y me metí en una junta, me hice asesor. Luego llegó el momento del diagnóstico, ¿no? Y entonces todo este tiempo he podido observar un poco a los dos movimientos sociales. Y entonces abrir un blog sobre autismo y lactancia era como, no me va a leer nadie. A nadie le va a interesar. Debo ser la única. La verdad es que a lo mejor en algún otro blog se tratan temas de manera puntual, pero sí que es verdad que en tu caso es muy concreto, pero creo que aun siendo tan concreto, tiene un interés general, porque al final nos hablas de diversidad, nos hablas de empatía, nos hablas de maternidad, independientemente de las circunstancias que te hayan tocado. Al final tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y de cuestiones que van mucho más allá de mi caso individual o de tu caso individual o de cierta persona, sino que van mucho más allá, y yo creo que nos enseñan a todos, tengamos las circunstancias que tengamos, a una mirada mucho más empática y más diversa. Quiero que nos cuentes... Sí, es verdad. Quiero que nos cuentes cómo el recorrido hasta que decides abrir el blog y, bueno, pues un poco tus circunstancias que te han llevado a lo que eres ahora, ¿no? A quién soy, sí. La verdad es que, y una de las cosas que explico siempre es que yo nací 2 veces como madre. Nací como madre cuando nació el mayor, hace 13 años, que eso ya fue como un punto de inflexión, una rotura, ahí me desmonté, me reconstruí, ¿no? Ser madre me revolucionó, me hice asesora de lactancia por las dificultades que tuve, ¿no? Con la lactancia, pues ahí me empezó un poco mi activismo, pero un activismo, pues bueno, más localizado, ¿no? Sin redes sociales, más en mi barrio, ¿no? Digamos. Y luego nací una segunda vez cuando recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo. Ahí me volví a romper, me volví a hundir, muchísimo más que cuando la primera vez que eres madre, ¿no? Porque para mí supuso un impacto muy grande darme cuenta de que, bueno, encontramos el diagnóstico de autismo a los 8 años y los primeros años de vida de mi hijo, esos 8 años han sido una auténtica tortura. Para él especialmente, porque él es el que más ha padecido la falta de diagnóstico, ¿no? Y de atención adecuada. Claro, yo cuando mi hijo era pequeño, a partir de seguro que había signos antes, pero yo tampoco era capaz de verlos, ¿no? Pero a partir de los 18 meses aproximadamente empezaron a pasar cosas raras. Dejó de comer muchos alimentos, no evolucionaba en el lenguaje, decía unas pocas palabras, repetía muchos diálogos en círculo, eran ecolalias, aunque yo no sabía lo que era eso. Tenía un juego muy escaso, jugaba a pilar en horizontal y en vertical, no te escuchaba, no respondía a su nombre, un montón de cosas. Y se obsesionó, por ejemplo, con el zumo de naranja, y eso es algo que explico también en el blog. Dejó de beber agua. No es normal que un niño deje de beber agua. La respuesta del pediatra era: oblígale a beber agua porque tiene que beber agua. Pero ahí había otras cosas. No es oblígale a beber agua. Es qué pasa para que un niño deje de tomar zumo de naranja. Así que fue pasando el tiempo, todo lo achacaban a la lactancia, a que éramos permisivos, a que no nos imponíamos. Llegó un momento en que dejabas de decirle nada al pediatra, porque ¿para qué le voy a decir nada? Así, total.
Pasó el tiempo, entró en el colegio, entonces en P3 estaba muy mal porque además yo lo desteté. Hubo una temporada en la cual dejó de tomar lactancia materna porque yo estaba muy agobiada con la pequeña, acabo de nacer la segunda y lo dejé unos meses sin lactancia. No tenía su lactancia, que era su herramienta de contención emocional total, porque no teníamos otra herramienta, no sabíamos que era autista. Y las explosiones iban y venían, subían, mordía, pegaba, pataleaba, no podíamos salir a ningún sitio, no podíamos salir a la calle, no podíamos ir al parque. Nos recluimos en casa porque no podíamos con él, no sabíamos qué hacer y la respuesta era que no teníamos. Yo pensaba, ¿qué quiere que haga? Que lo ate, que le pegue una paliza para que haga algo, porque no había comunicación posible con él. Claro, cuando yo llego a los 8 años de su vida y por fin, porque a todo esto no es que nos quedáramos sin hacer nada, es que íbamos picando puertas. Íbamos picando puertas, psicólogos privados, ¿vale? Bueno, cuando llego a los 8 años y me entero de que tiene autismo y que me han estado machacando durante toda la lactancia materna, porque la culpa de la teta, pues el enfado que tuve, te puedes imaginar cómo fue, ¿no? Para mí fue insoportable. Tanto que tuve que dejar de trabajar. Porque me hundí de la rabia, del dolor, de la frustración de saber que había estado mi hijo sin ayuda, sin atención. Muchas veces le habíamos exigido cosas que ahora sé que no era capaz de hacer, pero no lo sabíamos. Y de todo ese proceso, de ese parón que tuve que hacer en mi vida de 2 años y medio, que fui a terapia con una psicóloga, por supuesto, porque si no creo que no hubiera salido. Yo sola no podía. Y entonces, bueno, pues ese proceso de duelo, de aceptar que mi hijo era autista, de empezar a entender qué era el autismo, de aceptar que me había pasado lo que me había pasado y que no podía volver atrás para cambiar las cosas, nació el blog. Fue la necesidad de compartir mi vivencia como asesora de lactancia y madre de 2, el mayor con autismo. Porque yo no lo sabía, es que ese es el origen del blog. Yo no lo sabía, pero durante los 5 años y medio que mi hijo tomó lactancia materna, estuve lactando en diverso. Lactando a un niño neurodiverso. Y ese es el origen del blog. Y a partir de ahí empecé a construir, a publicar primero mi experiencia sobre todo, ¿no? Porque los primeros posts del blog son más personales, ¿no? Quizá del diagnóstico, el proceso de duelo. Luego llega el premio Madresfera, que fue un empujón muy grande, porque yo me sentía muy perdida, porque autismo y lactancia, ¿no? Es que están unidos, yo no lo puedo separar porque forman parte de mí. Pero la gente a veces no lo entiende, ¿no? Sino es una etapa muy concreta de la vida, ¿no? Desde los 0 a los 6 años de vida de un bebé, no es más. Y entonces me matriculé en psicología, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé ya a querer aprender, empecé a buscar referencias de evidencia científica, empecé a buscar, a investigar. En el blog hay artículos que el post del blog que lo que hacen es analizar diferentes o revisiones bibliográficas o metaanálisis y cosas de estas que iba encontrando en la Crochan o donde fuera, que estaban relacionadas lo poco que hay, porque es que prácticamente no hay nada. De hecho, de vez en cuando alguien me pregunta, a lo mejor una vez cada 6 meses, tampoco te digo que mucho, pero alguien me pregunta, oye, mira, que estoy haciendo un trabajo final de grado y quiero hacer algo de autismo y lactancia, ¿tú me podrías pasar referencias bibliográficas? Yo, no hay, ves a mi blog, busca y ya está, porque es que no hay más estudios que analicen la relación entre autismo y lactancia. ¿Cómo influye la lactancia en el autismo? ¿Influye? ¿No influye?
¿qué pasa aquí, no? Porque la lactancia sabemos, bueno, es que ya son mis elucubraciones, ¿no? Y el objetivo del blog es aprender sobre este tema. Y así nació el blog y ese es el proceso que está teniendo. ¿Cómo será el futuro? No lo sé. Bueno, ya pues veremos. Lo que tú quieras que sea, porque con esas ganas, esa energía y eso que se nota que tienes ganas de aprender y sobre todo con esa fundamentación científica también, ¿no? Que estás dándole y que, pues, oye, donde vaya seguramente será muy interesante. Me llama, claro, es hasta cierto punto tiene sentido que haya poca literatura científica, ¿no? Porque el diagnóstico en el caso del autismo no se suele dar dentro de la etapa en la que se está teniendo lactancia materna, ¿no? Sí, en realidad sí. Claro, de hecho es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque la atención temprana es de los 0 a los 6 años. Normalmente en prácticamente toda España, si no en toda, es así. Y la lactancia natural, o sea, el periodo de tiempo durante que el ser humano, ¿no? En términos, digamos, antropológicos, ¿no? Hay un estudio ahora no me saldrá el nombre, Katy de Weyer, no sé pronunciarlo, es una antropóloga que hizo un estudio sobre analizó cuál sería la duración de la lactancia en el ser humano si no estuviéramos rodeados de cultura, ¿no? Porque la diferencia del ser humano con otros primates, otros mamíferos, es que nosotros tenemos el lenguaje a través del cual construimos el mundo y la cultura, y eso influye en la duración de la lactancia, ¿no? Depende de dónde vivas, la cultura que hay a tu alrededor, darás más o menos, habrá más gente que lo haga o que no. Entonces ella hizo un estudio intentando quitar todas estas influencias, de ver cuál sería el periodo más o menos en el cual sería razonable considerar que dura la lactancia materna. Y determinó que de los 2 años y medio a los 7. Claro. Entonces, claro, con 18 meses, que por ejemplo en el caso de mi hijo ya empezaron a darse los signos de autismo, estaba tomando lactancia materna. Otra cosa es que la realidad del país en el que estamos, por lo menos en España, sí, es que la cantidad de madres que lactan más allá de los 6 meses es muy poca. Pero también cada vez hay más casos de autismo. Claro, pero no suele darse el diagnóstico tan pronto. Bueno, cada vez se irá diagnosticando antes, pero... Yo creo que sí se dan a esas edades. ¿Sí? El problema aquí viene, bueno, por lo menos, claro, yo te hablo sobre todo por Cataluña, porque es lo que más conozco. Yo el resto de España relativamente. Pero en Cataluña lo que pasa es que los CEDIAPs, la mayoría de los padres de asociaciones que conozco, que estoy socia de 2 asociaciones y estoy metida en todos los foros que puedo, sí, como sí, muy cualquiera activista, pues los CEDIAPs no suelen diagnosticar. La mayoría de padres acaban encontrando el diagnóstico por entidades privadas, se van a asociaciones privadas, pero el diagnóstico de TEA con 2 años se puede llegar a dar. O por lo menos, el caso es que tal vez no digas autismo, pero sí que hay un seguimiento. Sí que se porque alguien Claro, exacto. Trastorno del neurodesarrollo, retraso madurativo. No lo sabes o no quieres decirlo o lo que sea, pero sabes que hay algo, ¿no? El tema es que vas a atención temprana con un bebé con dificultades, ¿no? Tenga esa etiqueta o no, al final da lo mismo, ¿no? El tema es que en atención temprana va de los 0 a los 6 y es la época que coincide con la lactancia materna. Sí, sí, exactamente. De todas formas, y esto lo hemos hablado con Raquel Sastre, que que aún no está publicada cuando grabamos tú y yo, pero que saldrá muy pronto. Entonces, para los que nos estén escuchando, ya la habréis escuchado.
hacemos un momento de viaje en el tiempo y Raquel Sastre nos habla mucho sobre atención temprana y sobre las reivindicaciones que hay actualmente en todo el país, porque ese plazo de 0 a 6 es muy corto. Es cortísimo, sobre todo cuando los diagnósticos no siempre se dan. Idealmente deberían darse en las primeras revisiones o en cuanto se van viendo los síntomas, pero no siempre es el caso. En tu caso, tu hijo con 8 años. Sí, pero es que es un error del sistema en realidad también, porque la atención temprana debería ser un derecho de todos los niños, tengan un diagnóstico o no lo tengan. Claro. Porque no es cuestión del diagnóstico, sino de las necesidades, ¿no? El diagnóstico lo necesitas. Sí que es verdad que como padres saber el nombre de lo que le pasa a tu hijo es muy tranquilizador. Pero es el sistema el que te obliga a tener un diagnóstico para poder entrar en él. En educación, para poder tener... ahora no se llama así, por lo menos en catalán, ahora es otro nombre. Antes era el dictamen del... Bueno, el reconocimiento de las necesidades educativas especiales, tienes que tener un diagnóstico. Si no, no hay ayudas. Para poder tener la discapacidad, también tienes que tener un diagnóstico. Si no, tampoco hay ayudas. Entonces, la atención temprana no debería estar focalizada en un diagnóstico. Claro. ¿No? Sino Desde mi punto de vista, sino en unas necesidades, ¿cierto? Claro. Exactamente. Ya, y como nos comentaba Raquel, según donde vivas, según donde haya nacido la criatura, pues tendrá unas oportunidades o tendrá otras. Ahora nos comentabas el tema de Cataluña, donde pues hay unas características concretas, pero que no tendrán nada que ver, o no tienen nada que ver con las que hay aquí en Madrid o las que hay en Murcia, desde donde nos hablaba Raquel recientemente, ¿no? Y es injusto. Es injusto que ya bien sea en el caso del diagnóstico porque se pueda identificar antes o después, y luego, por supuesto, el tema de la atención temprana. ¿Tu hijo ha tenido acceso a atención temprana? Ya no, supongo. No llegó. No, porque cuando durante el tiempo que fuimos, que no fue a la escuela, el pediatra no veía el problema. De hecho, ya independientemente de la conducta o no, del hecho de que si tomaba agua o no tomaba agua, el tema del lenguaje, solamente por eso ya nos tenían que haber derivado a atención temprana. Porque mi hijo no empezó a hablar con un lenguaje más o menos funcional y estructurado hasta los 5 años. Claro, él no tenía una frase con sujeto, verbo y predicado, no tenía prácticamente vocabulario más que agua, pan, ya está. Esto el pediatra nos tenía que haber derivado a atención temprana, pero es que no era porque, claro, es que le estás dando todo. También puede ser mala suerte por la zona en la que estoy. Claro, también puede ser. Pero claro, no habla porque está todo el día con eso en la boca. Entonces, da igual, o sea, no tiene nada que ver la lactancia. Derívame a atención temprana que puedan valorar por qué hay ese retraso en el lenguaje. Sí. No me extraña que pasaras lo que pasaste, porque realmente ¿cómo se supera esa culpa que te están haciendo sentir? Claro, es que me hicieron sentir muy culpable. Yo, de hecho, me hicieron dudar. Claro. Y soy asesora de lactancia, sé que no tiene nada que ver. O sea, ya entonces estaba formada, ahora mucho más que entonces, ¿no? Porque estaba empezando como asesora de lactancia, pero yo sabía que eso no tenía nada que ver con la lactancia. Pero claro, si no sabes a dónde acudir, porque yo en aquel momento ni siquiera sabía lo que era un CEDIAP, que no lo sabía. Si yo hubiera sabido lo que era un CEDIAP, hubiera oído yo por mi cuenta, a lo mejor. Pero es que no lo sabía. Era totalmente ignorante en ese sentido, porque bueno, pues es que no lo sabía, así te lo digo. Quien tiene que decírtelo tampoco te lo dice. Pues claro, hasta que no llegó a P3. En P3 tuvimos muchos problemas, pero la profesora que nos tocó, la tutora,
seguía con lo mismo. En lugar de decirnos tenéis que ir a un logopeda o iros al CEDIAP o vamos a hablar con el EAP, por ejemplo, no, es que lo volvéis loco. Es que el niño tenéis que hablarle bien porque el niño no habla. ¿No os dais cuenta de que no, como si la culpa, o sea, el niño no habla porque vosotros no le estáis educando correctamente? Sí, sí. Y él en aquella época, en P3 fue horrible, en P4 ya fue insoportable porque además es que, pobrecito mío, se escondía para no ir al colegio. Él tenía pánico allá a la escuela porque no entendía nada, porque además era un molinillo, estaba dando vueltas. Claro, en el cole molestaba porque no era un niño que estuviera sentado en la mesa haciendo sus cosas. Y si quería jugar, iba y lo cogía. Y a mí no me expliques que me tengo que sentar a hacer algo. Entonces esa profesora no nos hizo ni caso. Entonces en P4 ya vimos que la situación era realmente muy grave y que no sabíamos qué hacer con él y lo dejamos en casa. Lo sacamos de la escuela. Como hasta los 6 años no es obligatoria la escolarización, decidimos que no lo hacíamos sufrir más, que no sabíamos por qué, pero él estaba sufriendo y lo dejamos en casa. Entonces en ese año cambiamos de escuela, que mejoramos bastante. Ahí sí que nos dijeron, oye, que podéis ir que el pediatra te puede derivar a un logopeda. Y dije, ostras, es que no lo sabía. No. Porque no tienes por qué saberlo, claro, como madre. No. Claro que no. No tienes por qué saberlo. Fuimos a logopedia y ahí ya, la logopeda cuando hicimos la primera visita se tiraba de los pelos cuando lo escuchó hablar. Pero ¿cómo nadie os ha dicho que vinierais antes? Pues no, nadie nos había dicho que viniéramos antes. Lo metieron con calzador porque además había lista de espera, pero cuando lo vieron hablar, lo metieron en un grupo como fuera, lo metieron. Y eso le ayudó, empezó a mejorar, empezó a hablar también. En P5 su lenguaje mejoró bastante. Estuvimos todo el tiempo yendo a logopedia, 2 días por semana, y fue muy bien realmente. Fuimos al CESMIG, que entonces nos tocaba por edad. Fui a preguntar. ¿Qué es el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil? Es, digamos, lo siguiente que te toca. El CEDIAP es de 0 a 6 años y el CESMIG de 6 a 18, ¿vale? Pues bueno, fui a picar la puerta al CESMIG y, claro, yo ya estaba muy quemada. Estaba muy quemada. Y lo primero que le dije es, le doy lactancia materna. Lo primero. Que sepas que toma teta. Sí, la toma, ¿vale? Sí. Entonces me dijo, uy, pues es que eso le estás causando mucha dependencia al niño, ¿eh? Dije, vale, no vuelvo a venir, adiós. Y me fui. Y no volví. ¿Para qué? ¿Para qué iba a ir? Madre mía. Estuvo mejor, una temporada bastante buena, porque, bueno, solucionamos el tema del lenguaje, fue mejorando muchas cosas, seguía con muchos problemas en casa y en el cole, pero bueno, parecía que, no sé. Y entonces tuvo 2 profesoras que lo tenían con él siempre delante, que estaban muy encima de él, pero bien, lo tenían, no sé, lo tenían con ella. Bien. Pero bien, él estaba bien, estaba tranquilo y bueno, iba haciendo. Pero llegó una profesora que era muy exigente. Era otra forma de educar. Bueno, era otra persona con otra manera de trabajar y le exigió. No estaba encima de él de esa manera protectora quizá o acogedora que podían estar las otras 2, sino que estaba encima de él más fiscalizando. Y entonces él ese año volvió a petar. Lo que pasa es que ya podía hablar y expresarse. Y entonces esta también fue una temporada muy horrible porque nos dijo que se quería morir.
¿Con Con 8 cuántos añitos, años? 8 años. Sácame del cole que me quiero morir. Odio mi vida. Y ahí dijimos, esto ya no puede ser. Ay. Fuimos a una psicóloga privada y le dije, quiero que le hagas test, lo que sea, de todo. Y no Que me dij- lo mire y de no arriba dijiste, abajo. Y le doy teta también. Ya no. Ya no, porque ya tenía 8 años y ya no tomaba teta. Ah, bueno. Se la he dado, Mucho. Pero le di, Casi hasta ayer, Sí. Era mi carta de presentación. Le doy teta, A ver. Las dos. Cuando quiere una, cada una. Y a veces una y luego la otra. Bueno, y le hizo todos los test que encontró a su... Del mundo mundial. Muy bien. De todo. Y ahí sí que salió el autismo. Entonces ahí sí fue cuando nos dijeron autismo y un trastorno del lenguaje también. Pero me llama muchísimo la atención que cuántos mecanismos han fallado para detectar la situación de tu hijo. O sea, ¿cómo es posible que no se detecte en atención temprana, o sea, en atención sanitaria? En pediatría. En pediatría, las revisiones del niño sano están para detectar también estos trastornos del neurodesarrollo. Enfermería, pediatría, colegio, fundamental. Colegios. Sí. Equipos. Es que da la casualidad que lo llevamos hablando, últimamente lo hemos hablado mucho, y es que esto hace nada. O sea, es que no estamos hablando de hace 20 años. Esto es, no, hace 13 años. Bueno, hace 13, que nació mi hijo. No hace tanto. Claro, de todas maneras, sigue siendo poco tiempo. Pues poco tiempo. Ahora no sé qué te iba a decir, se me ha ido de la cabeza. Ay. Bueno, Sí, lo de la escuela. Lo curioso del caso es que cuando ya estábamos a esa edad, con 8 años, buscando el diagnóstico, estábamos ya pasando los tests y tal, una amiga, de aquellas amigas que no ves, que no es amiga tuya directa de toda la vida, sino que es amiga del novio, de tu marido, del amigo de tu marido, ¿sabes? Que era educadora. Y entonces, durante ese momento que estábamos buscando el diagnóstico, me dijo, mira Silvia, yo no te lo había querido decir nunca, porque claro, nos veíamos a lo mejor una vez al año, o cada 2 años, ¿no? Poco. Pero me dijo, yo no te lo quería decir nunca, pero las pocas veces que he visto a tu hijo, yo pensaba que algo había, que tenía algo relacionado con el autismo. Y pobrecita me decía, me sabe fatal no habértelo dicho, porque claro, yo no, y tiene razón, en realidad ella no tenía por qué meterse, al fin y al cabo para eso estaban todos los pediatras que habían pasado por él y las educadoras suyas, sus educadoras actuales, ¿no? Y en cambio ella sí que lo vio. Yo creo que en mi caso se juntaron los estereotipos y los prejuicios del autismo, porque al final también tenemos todos una idea muy estereotipada del TEA, el que no habla, que no se comunica en absoluto, que a lo mejor no mira ni a la cara a nadie, ¿no? O que se balancea. Claro, mi hijo no era exactamente ese estereotipo, porque mi hijo hablaba, que dijera 4 palabras con intención y muchas ecolalias no quiere decir que tuviera lenguaje, porque no tenía un lenguaje estructurado. Decía palabras sueltas y repetía. Como repetía diálogos, hablaba. Pues no, son ecolalias. Es que no es lo mismo. El lenguaje tiene que evolucionar. Y claro, luego otro estereotipo que sonríe. Eso también. Claro, si tienes la imagen esa imagen estereotipada del niño con autismo que no tiene tiene facciones indefinidas, ¿no?
mira al infinito, pues es que el autismo es un espectro muy grande. Y no hay que salir de esa idea tan estereotipada. Y al final el pediatra, si no sabe de lo que habla, tiene una lista de ítems. Y si lo ve sonreír en la consulta, pues hay otras cosas que sí que podían haberles hecho pensar que pasaba algo. El hecho de que no bebiera zumo, que seleccionara la comida, el hecho de que jugara solo, todo eso también hubieran sido cosas que en la consulta de pediatra podrían haber hecho llegar a pensar que pasaba algo. Pero eso, unido a la lactancia materna y los prejuicios que hay con la lactancia, pues fue como una combinación explosiva. Porque a mí me han dicho, el pediatra me ha dicho con alguna vez que tenía gastroenteritis y el niño tenía ya, pues yo qué sé, 12 meses o un año, o de 18, yo qué sé. Y dejaban de comer, porque lógicamente cuando están malitos, pues no comen porque están con gastroenteritis y toman teta. Uy, pero no le des muchos días solo teta porque la teta ahora es agua, ¿eh? Tiene que tomar otras cosas. Claro. Dices, sí, no te preocupes, que le daré comida mañana mismo. Evidentemente hacía lo que me da la gana. Porque, claro, a ver, si está malo, pues toma teta, ya comerá cuando se recupere. Claro. Y además la leche no es agua a partir del año. Eso tampoco. Lo hemos repetido hasta la saciedad aquí en Madresfera. Y además hay muchos blogs que lo comentan. Me acuerdo perfectamente del podcast que tuvimos con Pilar Martínez de Maternidad Continua. También. Que precisamente se titulaba La culpa es de la teta. Es de la teta. Sí. Siempre la culpa todo lo tiene la teta, porque está muy pegado a ti, la culpa lo tiene la teta, que tiene un comportamiento, que el niño es más tímido, la culpa la tiene la teta, que es muy extrovertido, también la culpa la tiene la teta. Pero claro, en tu caso se unen una serie de circunstancias que fueron explosivas. ¿Cómo se supera algo así, Silvia? Pues la verdad es que con terapia, sinceramente. Tuve que ir a una psicóloga porque claro, yo llevaba ya 8 años de mucha culpa encima, mucha inseguridad. Casi que, si te soy sincera, cuando dejó la teta por él mismo, la dejó a los 5 años y medio. Y no lo ves sí que tuvo un periodo que lo dejé sin teta porque entre P3 y P4, ¿vale? Pero fueron unos meses nada más. Después cuando ya la dejó definitivamente, yo no hice nada él mismo la dejó. Pues fue un alivio. Porque claro, me habían estado machacando tanto con que la lactancia materna estaba perjudicándolo que pensé, bueno, ya está. Ahora no me pueden decir nada. ¿Sabes? Ya no me pueden echar en cara que le doy teta. Y fue un alivio. ¿Y con el resto de tus hijos? ¿Cómo te afectó todo esto que estabais viviendo con tu hijo? ¿Cómo te afectó en tu manera de criar al resto de tus hijos? Pues afectó mucho. Porque mientras la pequeña fue muy pequeña, no era, no sé, era manejable entre comillas, ¿no? Porque cuando es un muy bebé, pues la llevas a todas partes, ¿no? Conforme fue creciendo, claro, a mi hija lo que le pasó es que tenía un hermano que en casa no participaba de la vida familiar, porque él en casa jugaba solo, desde bien pequeño realmente cogió el ordenador y no lo soltaba, y nosotros, yo sabía que era perjudicial. Ya lo sabía, en el ordenador. Por si no lo vais a poner en algún sitio, ya lo sabía. No os preocupéis. Pero esto fue como con el zumo de naranja.
Yo sabía que era perjudicial darle zumo de naranja todos los días a beber a mi hijo. Claro. Pero si no se lo daba, no era un niño frustrado, enfadado y ya está. Había algo más. Es que él se rompía por dentro. Él sufría, o sea, era ansiedad, era miedo, pues que era autista. Era autista y no anticipábamos nada, no había soportes visuales, no nos entendía y era un niño pues con hipersensibilidades, porque también, por ejemplo, no le podíamos lavar la cabeza, no le podíamos tocar la cabeza, no podía peinarlo. Mi hijo, tengo fotos de él de pequeño y siempre iba con una mata de pelos rizado, que menos mal que tenía el pelo rizado, Sí, disimulaba. Sí. Porque yo te digo, yo confieso, aquí estamos ahora grabando un podcast, yo confieso que durante años no he peinado a mi hijo ni le he lavado apenas la cabeza. Y encima le dabas teta, quita. O sea, porque pobrecito mío se ponía que no podía con su alma, sufría. Y el ordenador, pues fue una manera de que en casa estuviera tranquilo. Y eso al final, con todo lo que pasábamos para cualquier cosa, que estuviera tranquilo, era bienestar para todos, para él y para nosotros. Así que mi hija pequeña creció con un hermano que no participaba de la vida familiar. En casa estaba en su ordenador o con sus cosas. Con el tema de las comidas siempre ha sido muy complicado también, porque también hemos tenido problemas con ese tema. Y entonces, pues yo, con una hija neurotípica, yo no había podido jugar nunca con él, porque él nunca ha querido jugar a pintar, a hacer témperas, a hacer manualidades, a nada. Él no jugaba conmigo. Pues claro, con ella, jugando todas horas, disfrutando, ¿vale? Me desquité. Pero ¿qué pasó, pobrecita mía? Que cuando recibimos el diagnóstico de autismo, empezamos a cambiar cosas en casa. Claro, la psicóloga nos empezó a dar pautas, yo empecé a leer todo lo que cabía en mis manos, a leer todo en blogs, en libros, en lo que fuera, y entró en casa la impresora, a color, la plastificadora, rotuladores, sí, todo el pack completo, y empezamos a poner en casa soportes visuales. Y empecé a ir, yo durante una temporada desde los 8 hasta los 11, 12, que la cosa empezó a cambiar un poquito, iba siempre con una bolsa con papel, bolis, el móvil, cargador, batería, por si acaso, y fidgets pequeñitos, juegos pequeñitos, cositas, para tener siempre para cuando tenía que ir con él a la sala de espera, porque tuvo una época muy difícil. Previa al diagnóstico la tuvo, por lo que la tuvo, y posterior al diagnóstico, cuando empezamos a poner herramientas y a darle pautas para que pudiera él tener una vida más placentera. Uh-huh. Total, que mi hija, claro, empezó a ver que el tete tenía calendario, que el tete tenía siempre a la mamá con la libreta, yo historias sociales al momento, constantemente dibujando para explicarle todo, anticipando, un trabajo que nos pegamos en casa, brutal. Tengo una amiga que es profesora que dice, esta fase la tienen todos los padres y se llama empapelar las paredes. Es verdad, es una fase en la que todos son, es empapelar la casa. En todas partes. Oh. Claro. Y ella pues lo vivió muy mal. Ella lo vivió muy mal y además cuando empezamos a trabajar con él, muchas cosas, claro, él había estado en casa protegido, en casa nunca, porque, ¿vale? Habíamos tenido épocas en las que ni siquiera salíamos de casa,
para poder estar bien, ¿vale? Entonces ahí empezamos a forzar la situación, ¿vale? Empezamos a trabajar para que pues que pudiéramos ser capaces de ir a una comunión sin que se metieran en el agua y la acabara lleno de arena hasta arriba, por ejemplo, que eso nos ha pasado. ¿Vale? Ver el agua y decir, uy, agua, voy. No, estamos en una comunión y no hay playa. No vas con el bañador. Pues eso había que intentar que no pasara más. Y entonces él lo pasó también mal, porque ese aprendizaje pues para él también fue muy duro. Y ella vivió las épocas más duras de mi hijo, de las patadas, Yo también tuve que dejar de trabajar, o sea, dejé de trabajar por muchos motivos, por el duelo que estaba pasando, porque había mucho trabajo que hacer en casa y porque él estaba realmente muy mal. El día que decidí que dejaba de trabajar fue un día que estábamos en la logopeda, se metió debajo de la mesa y no salía, no quería salir. Estaba muy cansado, habíamos ido por la mañana al médico, bueno, habían pasado una serie de cosas que estaba saturadísimo. Y yo entonces yo también tuve que aprender a conocer cuándo su nivel siguiente, esto que se habla mucho los autistas adultos, ¿no? De lo de las cucharas, ¿no? Sí. Ahora cuentan. Hagamos un paréntesis y explícanos lo de la cuchara porque es muy curioso y hay mucha gente que no lo sabe. Y si pasáis por Twitter, hay muchos usuarios que de repente tienen una cuchara como al lado del nombre y poca gente sabe lo que es. Cuéntanos a qué se refiere eso. Bueno, realmente no sé el origen concreto, porque yo sí que sé que es la teoría de las cucharas. No sé exactamente quién la sacó, pero sí que sé que forma parte del movimiento de las personas autistas en primera persona. Y es una manera de explicar que por la mañana una persona autista pues se levanta a lo mejor con 10 cucharas y durante el día las va gastando porque tiene que ir a una visita médica, porque tiene a lo mejor una reunión con el trabajo, tiene que llamar a alguien a quien le cuesta mucho porque no le apetece y tiene que hacerlo, entonces va perdiendo cucharas. Y llega un momento en que no tiene. Cuando no tiene cucharas, pues puede tener un meltdown, un shutdown, bueno, una crisis sensorial, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se colapsa. Y entonces necesita recluirse, descansar. Y eso es algo que cuesta mucho de entender, sobre todo cuando son adultos. Realmente yo creo que es, ¿no?, más difícil, porque es un adulto y te parece que es capaz de todo, ¿no? Pero no es así. Entonces, luego dime. En las notas del programa pondré, porque estuve investigando sobre ese tema para el máster que hice de comunicación científica hace ya 2 años, que esto pasa el tiempo, que madre mía, qué mayores somos. Pues os dejaré en las notas del programa el de dónde sale esta teoría, porque sí que lo encontré, es una bloguera inglesa, y os pondré el texto original si es que sigue todavía en activo el blog, porque mira, de un blog. Atención, pero es súper interesante. De un blog. Bueno, entonces tú te diste cuenta empezaste a aprender a manejar esas crisis. Sí, y lo que pasa es que aquel día no lo supe manejar. Claro. Fue aquellas cosas que a veces tienes que darte de narices contra la pared para darte cuenta. Y lo quise sacar de debajo de la mesa. Porque yo también soy humana. Claro, pues normal. Y también acabas hasta las narices y era en plan que tienes que hacer la terapia porque yo estoy pagando los 40 euros o lo que fuera y vas a hacer la terapia. Claro que sí. ¿Vale? Es lo normal. Y lo saqué hasta arriba. Hasta el moño, ¿no? Y lo saqué de debajo de la mesa. Lo saqué. ¿Qué conseguí? Que me pegara... no es que me pegara como en las películas, ¿no?, que te pegan un puñetazo ahí, no, sino que empezó a dar golpes, a agitarse mucho, estaba muy nervioso, estaba muy saturado
y yo recibí, porque me puse en medio, ¿vale? Recibí pues unas buenas tortas en el estómago y, ¿vale? Ya tenía 8 años. Yo no soy muy grande, no sé si me has visto en persona. Sí. ¿Me has visto, verdad? Pues no soy precisamente muy grande, ¿vale? Entonces es muy fácil que a mí enseguida me pillas porque soy chiquitica. Total, que claro, me hizo daño. Él evidentemente jamás pienso que lo hiciera queriendo. Él estaba sencillamente sobresaturado y fuimos los demás, yo la primera, la que no fuimos capaces de comprender que esa tarde tenía que quedarse en casa y no tenía que ir a terapia. Es así. Lo tuve que aprender así, a base de hostias y nunca mejor dicho, fíjate, porque aquel día recibí. Claro que ya anoche yo estaba dolorida, porque estaba dolorida tanto físicamente como emocionalmente. Que tu hijo te haga daño, pues es muy duro. Y al día siguiente fui a trabajar y le dije a mi jefe, no puedo más, tengo que pedir una excedencia, porque o me cogía una excedencia o iba a acabar con una baja por depresión, porque eso no hay ser humano que lo aguante. Trabajar, terapias, acompañar a un niño desregulado, a la pequeña, porque además en aquella época mi marido trabajaba todo el día fuera. Y sin ayuda de ningún Sin tipo. ayuda de nadie. De nadie. Así que, claro, ¿qué hacías? Pues... Y tuve suerte, ¿eh? Tengo que decirlo, que tuve muchísima suerte, porque tal y como están las cosas hoy en día, pude coger una excedencia y volver. De hecho, he vuelto, sigo en el mismo puesto de trabajo en el que estaba antes del diagnóstico. Ay. Y, cosa que no es muy común, no, y tú lo sabes. No. Y además suele ser siempre la madre la perjudicada, la que tiene que dejarlo, la que se encarga del cuidado, de las terapias, de las consultas. No digo que no haya padres que no lo hagan, pero nosotros normalmente lo que conocemos, y tú seguro que también lo conoces, es la madre la que se ve penalizada. Ojo, que no digo que no necesitéis ese tiempo para dedicar a vuestros hijos, pero que al final tienes que dejarlo, tienes que dejar de trabajar. Es que no lo aguantas. No tienes capacidad, o sea, físicamente y mentalmente te requiere mucho esfuerzo. Yo, al llegar al diagnóstico, me adaptaron el horario y hacía de 8 a 3. Pero claro, es que mientras estaba en el cole el niño, bien, pero luego por la tarde era trabaja de 8 a 3, vete a buscaros al cole, vete a terapia, ¿sabes? Y además, claro, cuando recibes el diagnóstico hay una etapa de mucha exigencia de burocracia, muchas reuniones, visitas médicas, porque claro, el logopedia, el neurólogo en San Juan de Dios, claro, te hacen una revisión, que está muy bien, que te hagan una revisión completa y que puedas ir a todos los médicos. Al gastroenterólogo también fuimos, claro, porque tenía muchos problemas asociados también. Mi hijo se le escapaba la caca también, hasta los, no sé, durante esa época, pues quizás hasta los 12 puede ser que se le escapaba la caca. Entonces tienes que ir a todo tipo de especialistas, ¿no? Hasta que vas resolviendo el problema. Y luego la burocracia, ¿no? El papeleo, que si el EAP, que si la discapacidad. Sí, que eso quema. Quema mucho. Eso quema mucho. Y sí, y continúa, porque yo sigo teniendo papeleos, porque claro, que si las becas, que si cualquier cosa, pues eso sigue estando ahí. Lo que pasa es que, bueno, ya vas como más rodado, ¿no? Ya lo tienes más por la mano. ¿Qué supone el diagnóstico, además de
burocracia, ¿qué supone el diagnóstico como tal y la discapacidad? Cuando llega la discapacidad a vuestra vida, aunque ya llevabais años conviviendo con Sí. sus consecuencias, ¿no? Pero ¿qué supone que llegue con la etiqueta? Bueno, yo creo que más que la discapacidad, yo lo que me di cuenta en aquel momento, desde luego, la palabra discapacidad impone muchísimo, ¿no? Que te dejan, tu hijo es discapacidad, ¿no? Hostia. Perdón, se me ha escapado. Nada. Pues nada, pues nada. No pasa nada. Tienes todo el derecho del mundo a decirlo. Vale. Discapacidad, ¿no? Bueno, tienes una visión muy sesgada y muy discriminatoria. A mí, si para algo me ha servido todo esto, es para darme cuenta de cómo estaba yo subida en el pedestal de los privilegios. Porque no es la discapacidad el problema, es la discriminación que conlleva. Yo fui muy consciente de cómo en el momento en que recibía ese diagnóstico, con ese estigma, ese autismo, ¿no? Ese estereotipo, ese prejuicio tan claro, cómo nos llevaban por otro camino. Que ahí me di cuenta de que empezaba a tomar un camino diferente dentro de la escuela, sobre todo dentro de la escuela, dentro del ocio, ¿no? Por ejemplo, tienes que decir que tu hijo es autista, ¿no? Y hay quien no lo entiende, quien no lo comprende, ¿no? Y bueno, y eso supone una discriminación también. El hecho de que a mí me cuestionen el diagnóstico de mi hijo, eso es discriminación, porque yo tengo por qué de explicarte a ti y justificarte, no tengo que justificarme nada, ¿no? Si tú me dices que eres miope, yo no te voy a pedir que me... Pero cuando se trata de esas cosas, el papeleo es inevitable, ¿no? Y tener que presentar documentación es así. Pero es esa mirada... ¿no? Desacreditadora, ¿no? Esa mirada de esta mujer no sabe de lo que habla, esta madre no se entera de nada. Eso es muy duro. Y luego te das cuenta de que no vas a según que yo recuerdo una reunión que tuve con una persona de un AMPA, ¿vale? En la que me senté con esa persona para hacerle reflexionar sobre que quizá deberían tener como requisito imprescindible las empresas que trabajan haciendo extraescolares, pues estar formadas en diversidad y tener profesionales adecuados, ¿no? Para atender a todos los niños, porque mi hijo también tiene derecho a ir a una extraescolar. Pero es que la respuesta fue: es que se ha hecho toda la vida. Es que es la empresa de toda la vida. Y está muy bien, si no hay ningún problema. Porque tú explicas tu dificultad con tu hijo, lo que le pasa, lo que vive, y no le dan validez. No le dan validez porque no lo ven. Un niño con TEA no tiene ningún aspecto exterior que se le ve, no lleva ninguna etiqueta colgando, ni tiene ningún... Y si tú lo ves tranquilo, no le ves el problema. Pues sí. Tú ves a mi hijo por la calle y es un chico normal y corriente. No sabes lo que hay detrás, ¿no? Cuando hablas con él empiezas a darte cuenta de que quizá no habla muy bien, algo le pasa, ¿no? Y si profundizas un poquito, pues te darás cuenta de que, bueno, que a veces no entiende las cosas según cómo se lo digas, ¿no? Que tiene como una manera de hablar muy peculiar, muy curiosa. Y si ya eres profesor suyo, pues verás que tiene muchas dificultades para la comprensión verbal, ¿vale? Pero bueno, por fuera no se ve nada. Entonces, si yo te explico, es que mi hijo no entiende las normas de los juegos y se lo tenéis que explicar dibujándoselo, porque si va a un casal a hacer una extraescolar
y hacéis un juego y su nivel de comprensión ahora es otra cosa. Tiene 13 años y ha cambiado mucho, por suerte, y parece que va mejorando, ¿no? Y no tiene tanta necesidad de apoyo. Pero en aquel momento lo necesitaba, pero te lo cuestionan y, bueno, te desacreditan. Sí, eres como la madre, mira, qué pesada, ¿no? Qué intensa, qué intensa. La madre histérica que digo yo. Uy. En el blog le llamo así. Es la maternidad histérica. Es la desacreditación, la pesada, la que siempre está reclamando. Y bueno, entonces es una manera de quitarte encima porque molestas. Y hay profesionales maravillosos de la educación que no tienen esa... Y del ocio inclusivo también, del ocio en general. Pero también hay otros pues que todavía queda mucho que hacer. Queda muchísimo por hacer, muchísimo, porque antes hablábamos de la pediatría y pediatras maravillosos que tienen un ojo y que están formados. Y es que además es tan fácil como eso, es que hay que formarse, hay que actualizar también los programas, hay que actualizarse con las nuevas, con lo que tú también haces mucho en tu blog, ¿no? Buscar información, bueno, pues en pediatría también. En todas las áreas, en realidad, ¿no? Claro, Sí. claro, y en enfermería, en educación, en psicología, ¿no? O sea, en todas las ramas que puedan estar en contacto con los niños, igual que en el ocio. Yo ahora, hablando de ocio inclusivo, pues cómo se van adaptando, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los juegos de mesa, cómo se va ampliando también la oferta, cómo se va teniendo en cuenta las necesidades especiales según tipos de juegos. Bueno, pues todo eso tiene que seguir. Tiene que salir, sí. Continuar. Claro. Tu hijo, ahora que nos contabas que está, bueno, pues que ya son 13 años, ¿cómo ha evolucionado desde ese diagnóstico ahora y que le habéis supongo que habrá acudido a más terapia o qué habéis hecho? Pues cuando hicimos el diagnóstico empezamos a hacer una terapia muy intensiva de psicología, en aquel caso cognitivo-conductual, es la que, bueno, aunque la psicóloga nuestra era bastante... Iba cogiendo de aquí y de allí porque también, por ejemplo, para el tema del sueño nos orientó con el tema de mindfulness, por ejemplo, como una manera de que consiguiera relajarse para dormir, porque también hemos tenido problemas con el sueño, mil. Y con reeducación psicopedagógica y logopedia. Eso, intensivo, todo lo que pudimos pagar, ¿vale? Claro, porque es así, de triste, hasta hace poco realmente, hasta este año. Este año ha dejado de ir a la psicóloga y solo va a logopedia. Entonces, nosotros lo que también notamos mucho cambio fue evidentemente cuando empezamos a hacer intervención con él en casa y con la psicóloga, el cambiar de escuela. Hemos pasado por 3 escuelas. La primera, la que te he comentado, que no nos hizo demasiado caso, nos dejó bastante abandonados, que lo sacamos de aquel cole directamente. La segunda, que bueno, con sus más y sus menos, pero en aquel momento nos supo más o menos orientar, pero seguían teniendo una visión muy poco inclusiva de la educación. Mi hijo salía todo el tiempo de la clase, y eran muy poco, bueno, una frase mítica que siempre, voy un día de estos la enmarcaré, que me dijo una de las que había de educación especial, me dijo que no le podían poner pictogramas en la clase porque los demás niños sabrían que es autista y entonces se burlarían de él. Eso me lo dijo una profesora de educación especial en aquel cole. Entonces cambiamos a otro muy diferente, con una visión, una maestra maravillosa. Allí cambiaba mucho porque tú fíjate que no había profesoras de educación especial, sino que había profesores de atención a la diversidad. Es que
ese matiz. punto de vista diferente, ese matiz, dice mucho. Entonces, él estaba en la clase siempre y era la profesora de atención a la diversidad la que entraba en el aula para dar apoyo. Pero con todo y con eso, daba apoyo en momentos puntuales, pero adaptaban el trabajo diario para que él pudiera participar. Si hacían trabajo por proyectos, ya eran 4 niños en un proyecto. Y normalmente pues había uno, yo que sé, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero el que planteaba el problema, el que lo resolvía, el que lo apuntaba y el otro no me acuerdo lo que era. No sé si. Bueno, la metodología esta sabes cuál es, ¿no? Pero ahora mismo no me acuerdo. Pues él, ¿qué hacía? Pues él, por ejemplo, como no era capaz de seguir el rollo, pues a él le daba la calculadora. Y entonces había uno que hacía el cálculo del problema, la resolución, y él era el que comprobaba. Ah, mira. Entonces él con la calculadora le pasaban, vale, está bien o está mal. Eso es un formato que a él resultaba muy visual porque la calculadora, pues todo lo que sea electrónico le llama mucho la atención. Él formaba parte del grupo y él participaba. De otra manera no hubiera podido participar. Luego otra cosa que hacían era que él tenía un portátil en clase. Él llegó a generar un odio y bueno, es que no podía soportar el lápiz. Tenía muchas dificultades de psicomotricidad y muchas dificultades de comprensión verbal, ¿vale? Escribir, hablar ya le cuesta ahora mismo, ¿no? Entonces cogió aversión al lápiz. Pero llegó a ese cole y aquella maestra dijo, no pasa nada, ¿no quieres coger el lápiz? No lo cojas. Toma, portátil. Venga, haces lo mismo que hacen los demás, pero en el portátil. Entonces, bueno, se calmó. Y en un momento dado, cuando ella vio la oportunidad, dijo, ¿qué te parece si esto en lugar de en el portátil, vamos a hacerlo a mano, con el lápiz? ¿Sabes? Y el otro dijo, vale. Así sí. Venga, va, pues venga, cojo el lápiz. Y entonces se fue poquito a poco reintroduciendo el lápiz, ya de otra manera. Sin esa obligación y ese forzar y ese tienes que hacerlo, que, ¿sabes? Claro, Sino claro. de otra manera. Y empezó a escribir otra vez con el lápiz. Y entonces en esa escuela, poco a poco, de esta manera, más haciéndolo, porque él también, él es muy consciente, es muy consciente de sus dificultades. Entonces, que a un niño lo saquen de la clase, a un niño como mi hijo, que lo saquen de la clase para ir fuera, que vea que le pongas delante de la cara cada día que él no puede hacer lo que hacen los demás, eso mina tu autoestima. Muchísimo. Entonces, en esta tercera escuela, pues poco a poco fueron ayudándolo entre la terapia que hacíamos en casa, que ya llevábamos mucho tiempo, y esa manera de ver la educación, pues poquito a poquito, pues fue mejorando. Y ahora resulta que está en el instituto y son igual de maravillosos. Tampoco tengo nada que decir del instituto. Nos hicieron una reunión, pudimos explicar todo, nos preguntaron cómo era, qué hacía, qué dificultades tenía. Le dejaron, o sea, con todo el COVID todavía, imagínate, fuimos a ver el instituto antes de que abrieran puertas. Fuimos su padre, yo, él, los tres personas, época COVID, y nos permitieron, para su bienestar, Qué bien. ir, porque él necesitaba verlo antes. Él lo necesitaba. Entonces, hicimos el recorrido, vio por dónde estaban los lavabos, dónde estaba su clase, dónde se iba a sentar. Preguntó lo que quiso y ya está. Y entonces empezó a ir al cole. ¿Es autónomo por completo? Bueno, más o menos. Bastante autónomo, es muy autónomo.
Pero tienes que estar encima de él. Bueno, eso en realidad con 13 años... Sí, también. Estoy convencida de que me escucháis muchos padres de adolescentes con 13 años y diréis, ¿pero qué a un adolescente de 13 años? No tiene que estar encima. Sí. No, pero ahora ya en serio, ¿cuál es tu mayor preocupación ahora mismo de cara a los años que vienen? Pues ahora mismo está en secundaria. No sé hasta qué punto será capaz de sacarse la secundaria y me preocupa su futuro. Me preocupa qué haremos después de secundaria, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder orientar? ¿Qué va a hacer? No hay muchas ofertas. Claro, el tema es hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque todos tenemos un límite. Seamos neurotípicos o no, ¿eh? Porque también pensamos que los neurotípicos podemos llegar a cualquier sitio. Yo, astronauta, no podría llegar, ¿eh? Bueno, ni tampoco a... Anda. Ni ingeniero químico ni nada. Yo a mí esas cosas no me van. Un saludo a los ingenieros químicos. Así que es cuestión de, bueno, a ver hasta dónde podemos acompañarlo, ver qué pasará, ¿no? En su futuro. Cada fase es aterradora. Fue aterrador buscar secundaria, porque con toda la experiencia que hemos tenido de primaria y 3 coles para encontrar un cole en condiciones, pues me daba mucho pánico buscar instituto, no te voy a mentir, pero mucho. Pero mira, al final hemos tenido suerte, que también va bien de vez en cuando tener un poco de suerte, ¿no? Después de todo lo que nos haya pasado. Sí, no, está fenomenal. Así. Está bien. Hemos ido subiendo. ¿Os habéis dado cuenta, audiencia, que hemos ido subiendo? Y bueno, a ver qué pasa cuando pasemos al futuro laboral también. ¿De qué trabajará? ¿Cómo se ganará la vida, no? Eso me preocupa mucho. ¿Estudiará? ¿No estudiará? ¿Qué estudiará? ¿De qué podrá trabajar? Eso sí que no lo sé. También un poco depende de él, de cómo, hasta dónde pueda llegar a desarrollar todo su potencial, de los demás, de que estemos ahí para darle las oportunidades que se merece y que el sistema también nos lo permita. Porque el sistema no te da muchas oportunidades a partir de cierta edad. No hay adaptaciones, cuesta mucho. Y el trabajo, pues es lo más complicado, ¿no? Con la cantidad de nivel de paro que hay entre las personas con discapacidad, pues es un tema que preocupa mucho, claro que sí. Ya veremos, paso a paso. ¿Tenéis ayuda de alguna manera, asesoramiento? Porque esto sí que es interesante, ¿no? En cuanto a con la perspectiva de cuando se van acercando a la edad adulta, de los padres, ¿cómo lo empezáis a manejar? ¿No? Si él tiene autoconsciencia de sí mismo, es decir, él sabe de su propia situación hasta el punto de ser consciente de que lo tiene más complicado o no, o vosotros estáis ahí ayudándole a verlo. A ver, tiene 13 años. Bueno, apoyo nosotros contamos con las asociaciones y las familias, que al final buscas apoyo, ¿no? En otras familias que a lo mejor van un poco por delante de ti. Y él tiene la capacidad de ser consciente de lo que le pasa. Creímos que podíamos explicárselo y ya sabe que es autista o tiene autismo. Lo que pasa es que ese tema con él no lo hemos hablado todavía. Es decir, él sabe que tiene una serie de dificultades, sabe cuáles son, por eso sabe que va a la Ana, a la Mari, que es el nombre de sus terapeutas, ¿no? Por eso sabe que en el cole pues tiene una veilladora,
no sé cómo se dice en castellano, velladora. En Cataluña es velladora una... No sé, la figura, la ayuda en la clase, que tiene una persona a su lado que está con él, no sé cómo se llama ahora. Pues, fatal. En catalán es velladora. Pues qué bonito suena, de todas formas, velladora. Pues no sabría decirte porque pues no sé si es apoyo o no sé. Tiene un nombre, pero es que ahora no me sale. Pero bueno, es una figura que está con él, que en las horas que hace sobre todo temas de lenguaje, cuando hacen catalán o castellano, o asignaturas que requieren del lenguaje, por ejemplo, a veces resolver un problema de matemáticas no lo puedes resolver si previamente no entiendes lo que pone el enunciado, ¿no? Pues está esta persona que está con él una serie de horas para darle apoyo. Y él sabe que tiene esa persona a su lado porque tiene dificultades y sabe que esas dificultades se llaman autismo. Lo que pasa es que él todavía no tiene la capacidad para que yo le pueda explicar, aunque lo voy intentando, voy hablando con él y voy intentando sobre todo que dejar la puerta abierta, que es cuando tenga una pregunta que me la haga, ¿vale? Él habla ahora mucho con su padre porque van juntos al gimnasio, se lo lleva con su padre al gimnasio y ese ratito que está con papá, pues es un momento de confesiones, ¿no? Entonces ahora a mí ya no me explicas muchas cosas, se las explica a mi marido, que luego me las cuenta. Y él no sabe aún todo el tema por ejemplo, del tengo autismo, soy autista. No lo sabe, no se lo he explicado aún, se lo explicaré en su momento cuando vea que llega la oportunidad. No sabe lo que es exactamente la discapacidad, ni qué representa. Todo eso aún no ha llegado a ese punto, pero se lo iremos explicando. Poco a poco, cuando veamos la oportunidad, se lo vamos a ir explicando, porque tiene derecho a saberlo y tiene la capacidad más o menos adecuada para saberlo. Yo le explicaré también hasta el punto de que le entienda, porque también es ver si me entiende o no me entiende. A veces también no vale la pena, ¿no? Si ves que no te va a entender, explicar según qué cosas. Hay conceptos que son como muy abstractos, ¿no? Entonces, y son difíciles, que yo no quiero subestimar las capacidades porque, vamos, nada más lejos de mi intención, pero es verdad que en ocasiones son debates complejos. Esto lo hablé contigo hace poco, cuando surge muy a menudo en Twitter especialmente el debate precisamente sobre el tema de la identidad, ¿no? Y de si soy autista o tengo autismo. Y ahí suele haber normalmente dos posturas enfrentadísimas, monolíticas, entre los autistas adultos y las familias, ¿no? Sí. Y sí que quería tratarlo contigo porque, yo siempre aprendo muchísimo sobre, pues este tema, porque es verdad que es muy complejo. Eso lo tengo clarísimo, que es muy complejo y que cuando voy leyendo voy entendiendo una postura y digo, claro, sí, es cierto. Y luego leo a lo mejor la otra contra y digo, pues es que es verdad. También tienes razón. Sí. Pues eso, que es un tema muy complejo porque afecta a la identidad de las personas. Yo tengo mi opinión y mi teoría de por qué pasa, pero bueno, eso es una teoría. A mí me da igual, sinceramente, te lo digo. Decir, soy autista o tengo autismo. De hecho, llegó un momento en que decidí que utilizaba ambas formas. Y en el momento en que mi hijo tenga la capacidad, se lo pueda explicar, pues que él decida si quiere decir una cosa o la otra. Lo que pasa es que no le veo la relevancia desde mi punto de vista como familiar de un peque con TEA. Para mí tengo otras guerras mucho más importantes que pelearme con alguien en Twitter porque se autodenomina autista. Eso es mi punto de vista, cada uno decide sus batallas, pero para mí no es una batalla. Antes me pelearé con el sistema educativo para que mi hijo pueda estudiar, por ejemplo, ¿no? No sé, yo lo veo así. Claro, pero por ejemplo, para eso a lo mejor sí que tienes que utilizar una de las dos
denominaciones, ¿no? Es decir, o sí que tienes que tirar de un diagnóstico o clasificarlo como autista, por ejemplo. Sí, pero eso es indiferente a usar soy autista o tengo autismo. Este tema lo que pasa es que toca la identidad de las personas. Y hay un psicólogo que me gusta mucho, que en el blog también hablo de él, que es Henry Tagfeld, que hace una teoría de la identidad, ¿no? Y también hace una explicación, elabora un modelo, ¿no?, que explica cómo sucede la discriminación, ¿no? Categorizamos a las personas en función de un estereotipo, comparamos la imagen que tenemos de esa persona con lo que tenemos en la cabeza, identificamos y con lo cual, cuando identificamos con un estereotipo, no le damos a la persona la oportunidad de demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, si no le das la oportunidad de demostrar lo contrario, discriminas, ¿vale? Porque estereotipas. Y él también habla de la identidad social. La identidad social como esa necesidad que tiene el ser humano de identificarse con un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Además es que como estoy en los dos movimientos sociales, de la lactancia y del autismo, es algo que también sucede en la lactancia. Madres de teta o biberón, ¿a qué te suena? Hombre. ¿Qué pasa? Que el sujeto del movimiento social del autismo es un niño que con el paso del tiempo se convierte en adulto y tiene voz propia, ¿vale? El sujeto del movimiento social de la lactancia es la díada madre-bebé, pero esa díada durante los 0 a los 6 años. Luego ya no hay sujeto del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el movimiento de la lactancia se da esa dicotomía madres de teta, madres de biberón. ¿Cómo se ha resuelto? Porque además esta dicotomía está muy favorecida por intereses económicos también, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Hablamos de madres. No hay madres de teta biberón, somos madres. Y eso es lo que desde hace mucho tiempo, desde el movimiento de la lactancia, se trabaja mucho, ¿no? En las asociaciones madres. Hablamos de lactancia sin apellidos. Lactancia que sea materna, diferida, ¿vale? Y dejamos el conflicto fuera. ¿Qué pasa en el movimiento social del autismo? Que hay familiares y adultos, cosa que no pasa en la lactancia. Cuando una persona dentro del espectro adulta se identifica con el soy autista, está creando un grupo social. Cuando una persona familiar identifica a su hijo pequeño como tengo autismo, está creando otro grupo social. Entonces, mientras en el movimiento social del autismo no se encuentre una fórmula, como se ha encontrado en el de la lactancia, para eliminar las diferencias, seguirán habiendo dos grupos. Los que dicen soy autista y tengo autismo. Tengan razón o no tengan razón, porque es que ambos tienen razón, los dos. Porque la identidad es algo subjetivo. Totalmente, cada uno, o sea, la identidad es, pues, yo puedo ir con el pelo de color lila y me siento maravillosamente con el pelo de color lila y es mi identidad. Y puedo decir que soy autista o que tengo autismo y es mi identidad, ¿no? O soy asesora de lactancia, ¿no? Es mi identidad también, soy asesora. Pues bueno, también forma parte de mi identidad, ¿no? Eso es algo subjetivo. El problema aquí es ese encontronazo entre la identidad subjetiva de una persona y la identidad social. Entonces eso es un caldo de cultivo para conflictos que no se acabará nunca, hasta que no encuentren una solución intermedia. Y por otro lado, la dicotomía soy autista y tengo autismo se da en el castellano porque tenemos el verbo ser y estar. Pero en otros lenguajes eso no está. En inglés es el verbo to be para todo. Entonces, si estuviéramos en otro idioma, no tendríamos esta dicotomía. Eso es lo que yo pienso. ¡Hala! No sé cómo te has quedado, pero... Pues, me has dejado, vamos, es que da tanto gusto escucharte, Silvia,
que llevamos 1 hora y media hablando. ¿Ya llevamos 1 hora y media hablando? Sí, señora. Y se me ha pasado volando. Pero sí, llevamos 1 hora y media hablando. ¿Cómo te quedas? ¡Qué fuerte! Pues sí, pero es que es tan fantástico escucharte. ¿Veis cómo esta mujer? Es que, claro, es que eres muy sabia, la verdad. y escucharte contar tu historia con tanta calma, tanta serenidad, pues a mí es que me produce sobre todo mucha admiración por la fuerza que habéis puesto tu pareja y tú, tu familia, el completo, todos, ¿no? Por salir adelante y por sacaros adelante a los 4. Porque al final es lo que habéis hecho, ¿no? Salir adelante como familia. Y que nos lo cuentes y que nos lo narres desde tu blog, pues eso, que me produce mucha admiración y mucho agradecimiento. Silvia, de verdad, porque estoy convencida de que te habrá escuchado y te escucharán posteriormente muchísimas personas, muchísimas madres que estén pasando por algo así y que nunca sabes lo que puede generar en la otra persona, ¿no? A lo mejor cae este episodio en alguien que está empezando a vivir algo y que de repente está detectando algo, que está diciendo, está pasando algo. Para cerrar el episodio de hoy, sí que me gustaría que le dijeras algo a esa persona, a esta madre en concreto. Vamos a dirigírselo a esta madre que nos está escuchando y que está empezando a percibir que, no sé, hay algo ahí, que está preocupada. Pues le diría que confíe en su instinto y que busque a aquellos profesionales que le van a dar un apoyo sin juzgar. Si piensa que hay algo que no encaja, tiene que averiguar si es real ese no encaje o no, buscando profesionales que la atiendan desde el respeto. Porque muchas veces hay profesionales que tienden a, sobre todo si es una madre primeriza, ¿no?, a menospreciar esa preocupación. Puede ser que esa preocupación al final sea una nimiedad y realmente no haya un problema, o puede ser que sí. La cuestión es buscar profesionales que nos acompañen desde el respeto y desde el respeto a nuestra autonomía y nuestra capacidad de entender, que muchas veces nos tratan como si no supiéramos de lo que hablamos, ¿no? Y que siga adelante, que es una lucha que es muy larga, que se cuide todo lo que pueda y que mire al futuro con una sonrisa. Sí, que lean mucho su blog. Podéis entrar en Lactando en Diverso y que sigáis a Silvia porque veis, o sea, es que está cargada de... Pues es que además transmites mucha calma, Silvia. Yo me imagino que luego por dentro irá ahí la tormenta, pero transmites mucha calma. Esta parte de asesora de lactancia la llevas ahí, pues que se nota que estás acostumbrada a trabajar también con más madres, ¿no? Y a compartir con ellas pues tu experiencia y tu tranquilidad también en ese sentido. Y yo sí que quiero ahí apuntar que a la gente que nos escuche que busquéis profesionales siempre dentro del ámbito, o sea... Evidencia científica. Ahí está. Gracias, Silvia. Efectivamente, porque es terreno peligrosísimo en ese sentido, porque no hay nada más atrayente para los que se quieren aprovechar de esa situación que la desesperación, las dudas, el miedo, la desconfianza, la culpabilidad que te pueden llegar a hacer sentir, ¿verdad? Con lo cual... Sí. Por eso es tan importante tener un profesional que te respete y que te valore como madre y que puede que estés equivocada, pero que tú tienes una intuición también y que a lo mejor no es exactamente lo que pensabas, pero te tiene que respetar también y validar esa preocupación que tienes, ¿no?
Sí, es una obligación del profesional de la salud, en realidad, atender esas dudas y disiparlas o darle solución. Porque si no hay nada, no pasa nada, pues nos merecemos una respuesta respetuosa y no un... va, tira. Qué tonterías dices, ¿no? Ese tipo de contestaciones, ¿no? Que cada vez hay menos, ¿eh? Bien, cada vez hay menos, bien. te lo tengo que decir. Lo celebramos mucho porque somos muy pesadas con eso. No, y además es una pena porque además ellas están trabajando para el bienestar de la criatura y al final es el mismo objetivo que puede tener y que tienen los padres que acuden desesperados a esa consulta. No quieren ir a molestar, en general, habrá de todo, pero en general cuando los padres van a la consulta o a urgencias o acuden desesperados, lo que quieren es el bien de la criatura y es en teoría el mismo objetivo que ese profesional. O sea que hay que trabajar en equipo, ¿vale? Y así de esa manera se protege a esa familia de pseudoterapias, estafas, fraudes. Tú tienes a una familia informada, empoderada, validada, escuchada y luego ya iremos a por el diagnóstico, pero esta familia cuidada. Y es garantía de éxito también y de cuidado para el niño, ¿no? Que al final es el objetivo final también. Si la familia está bien, el niño mejorará y avanzará. Exactamente. Bueno, pues Silvia, creo que hemos hecho un repasito. Me dejo muchas cosas por charlar contigo, pero será excusa para una nueva charla seguro, porque no te puedo quitar más tiempo. Que luego la gente me dice, es que me gustan los podcasts cortos. Gracias. Este no va a ser el caso. Lo siento. Pero y lo interesante que ha sido escuchar a Silvia, amigos, y espero que hayáis aprendido tanto como yo y disfrutado tanto como yo de escucharte. Silvia, mil gracias. Te seguimos leyendo y escuchándote y siguiendo todos los proyectos que vayas sacando, porque de verdad es un placer ver todo lo que vas construyendo. De verdad, enhorabuena. Gracias a ti, Mónica. Enhorabuena. Y nosotros nos vamos, amigos. Volveremos en un nuevo episodio, también cortísimo, de Buenos Días, Madre Esfera. Ya sabíais a lo que veníais, ya lo sabíais. Que volveremos muy pronto. Que hasta luego, Mariano. Silvia, un placer.